Un saludo muy especial a las personas que siguen nuestras enseñanzas en el canal de YouTube. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo. Recordemos que estamos en el capítulo 3 y comenzamos a hablar acerca del liderazgo en la iglesia. Estamos en el tema de los ancianos, los líderes allí de la congregación, las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo respecto a este tema tan importante en la congregación, para una congregación. En nuestro texto estamos en el contexto del capítulo 3, versículo del 1 al 7. Aquí vamos a seguir desarrollando este texto pues durante muchos sermones y quiero que me acompañen por favor al versículo 1, al capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, amado Padre, Señor Jesucristo, tú que estás exaltado sobre todas las cosas, mi Señor. Amado Dios, tú que eres glorioso, eres soberano. Amado Dios Todopoderoso, eres tú. Santo, mi Señor. Te pido el día de hoy, amado Padre, que nos permitas, Dios mío, poder entender las verdades bíblicas a la luz de tus sagradas escrituras, mi Señor. Te pido, Dios mío, por este momento, Espíritu Santo, para que nos dirijas. Te pido que me sostengas en la predicación de este sermón. Te pido, por favor, Señor, me sostengas y me permitas exponer el texto bíblicamente. También te pido por aquellas personas que escuchan este sermón para que sean edificadas, para que puedan entender las verdades bíblicas, que en sus corazones alumbre la palabra, por favor. Dios mío, todo esto es para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, tan pronto como entramos en el capítulo 3, Pablo comienza a dirigir a Timoteo en la organización del liderazgo de la iglesia. Timoteo está en Éfeso recibiendo esta carta y aunque está escrita a él, realmente está escrita también con el propósito de beneficiar a la iglesia en Éfeso y ha beneficiado a todas las iglesias que han seguido sus mandamientos desde entonces. En los sermones anteriores sobre el versículo 1 vimos la importancia del llamado al ministerio del liderazgo en la iglesia y lo vital y lo determinante que es este para el crecimiento de la congregación. Un mal liderazgo va a traer como consecuencia una iglesia débil, llena de vicios y todo tipo de problemas tanto morales como doctrinales. Es necesario decir entonces que quien guía a la iglesia determinará en gran parte en lo que la iglesia se convertirá. La vida de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el testimonio, el impacto, la reputación de la iglesia, la virtud de la iglesia, el énfasis de la iglesia, todo eso depende del ministerio del liderazgo. Oseas dijo lo siguiente: y será el pueblo como el sacerdote, Oseas 4:9. En otras palabras, la gente es como aquellos que los guían. Es una manera proverbial de expresar el vínculo cercano que existe entre la virtud moral del pastor o los pastores y la virtud moral de una persona o el pueblo.
Hay una conexión inseparable entre la calidad del liderazgo en una iglesia y la virtud de esa iglesia. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Lucas 6:40. Es algo muy real que los líderes, los maestros, aquellos que nos gobiernan, tienen un impacto en la vida del pueblo. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Él sabía que la gente necesitaba un modelo de carne y sangre para conformar sus vidas, y él estuvo dispuesto, por la gracia de Dios operando en su vida, a ser ese modelo a seguir. A los filipenses se les dijo: las cosas que han visto y oído en mí, esto haced. Los ancianos efesios en Mileto, él les dijo en Hechos 20: ustedes saben cómo me conduje entre ustedes. Implícito: así es como quiero que ustedes se conduzcan en la iglesia. En la actualidad es muy poca la obediencia que se le da a las escrituras, y especialmente frente a este tema hay un gran descuido y poco interés. Los pastores están viviendo vidas dobles, llenas de inmoralidad, amor al dinero, cegados por el estatus y el poder, llenos de soberbia y orgullo. Hay pastores que están tomando la responsabilidad del ministerio sin estar equipados y calificados para la obligación. Pastores que, buscando su propio beneficio personal, viven en pecado y caen en su ministerio, y sin temor alguno de las escrituras, no se someten a ningún proceso de restauración ni disciplina, y buscan reabrir su ministerio sin sujetarse a la confirmación de la iglesia local. El ministerio pastoral se ha convertido como un mercado de franquicias, donde se cierran y se abren nuevas iglesias cada día, solamente motivados por el ego personal y los intereses personales, pero sin someterse a la evaluación de la palabra de Dios. Es triste ver cómo el ministerio pastoral ha decaído tanto a lo largo de los años, y ciertamente tiene consecuencias negativas en el pueblo de Dios. No es la voluntad de Dios que hombres planten nuevas iglesias o se autodenominen ministros sin ser evaluados por las normas de las Escrituras. ¿Cómo un ministerio así va a ser bendecido por Dios? Esto ciertamente trae juicio y disciplina por parte del Señor, pues si el liderazgo está mal, ¿cómo estará el pueblo bajo ese liderazgo? Si vamos al Antiguo Testamento, encontraremos en la historia que la historia de Israel es una historia de apostasía, es una constante historia donde Israel abandona los caminos del Señor y se rinde ante la idolatría, donde Israel abandona la adoración y la obediencia a Dios y se rinde y se deslumbra por lo malo. Y conforme vemos la apostasía en Israel, nos damos cuenta que está relacionada de manera directa al declive de su liderazgo. Y así es siempre. Quiero que por un momento hagamos un breve recorrido por Jeremías antes de centrarnos en nuestro texto. En Jeremías 2:8 el Señor dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Está diciendo el Señor: los que se ocupan de la ley no me conocieron. Y esto es muy triste. Aquellos que son los encargados de enseñar la palabra de Dios, de exhortar al pueblo y llevarlo a los pies del Señor, no conocieron a Dios y no se preocupaban por su palabra santa, ni por humillarse, ni por exhortar y alentar al pueblo a que busque al Señor. Y qué gran similitud con lo que sucede en la actualidad. Dice también el Señor: los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Hay rebeldía en el liderazgo. Hay un abandono de la verdad y una apostasía descarada. Tenemos aquí corrupción del sacerdocio, una corrupción de los gobernantes y una corrupción de los profetas.
Ahora, los profetas, los sacerdotes y los reyes son aquellos en posiciones de autoridad. Y todos ellos, dice Jeremías, han sido corrompidos. Y claro, la consecuencia fue la apostasía de una nación entera. Más adelante continúa diciendo en el versículo 11, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Para el ser humano le resulta tan fácil al ser humano abrazar lo malo, las cosas que no son provechosas y apartarse de Dios. Cuando volteamos la mirada por todos lados vemos esto, el cristianismo está en una crisis absoluta porque se ha desviado de la palabra de Dios. Al igual que en las épocas de Lutero y Calvino, es necesaria una reforma profunda, pues la mayoría de lo que se dice cristianismo es falso. Y eso se hace evidente muchas veces al ver el liderazgo. Que Dios nos guarde a tierra deseable como congregación de desviarnos hacia lo que no aprovecha. Nada más engañoso que el corazón humano. Debemos estar centrados en las Escrituras. ¿Y saben por qué estoy tan tranquilo en el Señor en cuanto a esto? Porque estamos exponiendo solamente las Escrituras. Nos movemos por las Escrituras, juzgamos las cosas por medio de las Escrituras y entendemos que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo, no el hombre, no son las circunstancias, es nuestro Señor y Salvador. La palabra continúa en Jeremías 5, 23, 31, diciendo, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? ¿Qué responsabilidad hay aquí por parte de los que gobiernan y de los que son gobernados? ¿Saben por qué el error doctrinal y los movimientos heréticos modernos son tan populares y han sido tan populares en la actualidad y a lo largo de la historia? Porque los que gobiernan y lideran son corruptos, herejes, apóstatas y al pueblo eso le gusta. A la gente eso es lo que le atrae y es lo que quieren seguir. El liderazgo perverso y mal establecido lleva al pueblo a la apostasía, a la herejía y a la decadencia. Dios no se agrada de eso. Hombres que no se quieren someter a una iglesia local, sino que quieren abrir iglesias como si estuvieran abriendo tiendas de abarrotes. Aun cuando posiblemente han caído en ministerios que llevaban en el pasado y no se someten a la autoridad bíblica. Eso no es impulsado por el Espíritu Santo. El Señor no actúa de manera incoherente con su palabra. Ahí tenemos el orgullo y la falta de hombría de un hombre que no se quiere someter a las Escrituras ni ser obediente a lo que la palabra demanda. Pastores en adulterio e inmoralidad que siguen pastoreando el pueblo y la congregación lo sabe y aún así quieren que los gobiernen. Hombres impulsados por el amor al dinero, dirigiendo con soberbia y engaño a las congregaciones, y el pueblo quiere que los sigan gobernando. Todo esto lo único que trae es juicio divino, así como lo siguen relatando las Escrituras en Jeremías. ¿Cómo decís? ¿Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Por tanto, daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Jeremías 8, del 8 al 10. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 21, dice, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Juicio trágico en contra de todo el pueblo debido al fracaso de los pastores. En Malaquías capítulo 2, el Señor condena a los líderes falsos de Israel y dice, ahora, para vosotros sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis
Y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Malaquías 2, del 1 al 3. Qué lenguaje tan vívido. Dios juzga de manera severa el mal liderazgo. Entonces el tema del liderazgo dentro de la familia de Dios es de gran importancia. La virtud moral, el compromiso espiritual, la conducta santa y fidelidad a la palabra de Dios son esenciales entre aquellos que guían a los que son del Señor. Llegamos a los evangelios y el Señor Jesucristo condena a los falsos líderes de Israel. Él dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó? El oro. Mateo 23, 13 al 17. Esta nuevamente es una fuerte reprensión al liderazgo falso. Cuando llegamos a las epístolas de Pedro, Pablo, Juan, Santiago y Judas, todas hablan y condenan el falso liderazgo. Todas ellas de una u otra manera tratan el tema del liderazgo falso. Por ejemplo, Pablo reprende a los Gálatas y condena a aquellos que hablan un evangelio diferente. Él dice, sean malditos. Gálatas 1:8. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pedro describe a los falsos líderes con palabras muy vívidas. En 2 de Pedro capítulo 2, él los describe como animales irracionales, nacidos para ser destruidos. Capítulo 2, versículo 12. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. 2 de Pedro 2, versículo 13. Dice también en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. E inclusive Santiago habla acerca de la retribución seria de Dios en contra de aquellos que buscan ser maestros y que no cumplen su responsabilidad como debieran. Es un asunto grave en el reino de Dios hablar del liderazgo espiritual, y ninguna persona debe aspirar a esa posición sin una consideración muy seria de lo que está involucrado en ello. Y lo que anhelo es que en esta serie de Primera de Timoteo podamos llegar a entender esta seriedad. Conforme retomamos nuestro texto, es necesario recordar que cuando la palabra habla de obispo, pastor, anciano, se está refiriendo a la misma persona. La palabra obispo se refiere a esa función de supervisar y ejercer liderazgo. El término pastor se refiere a la función del cuidado y alimentación para el pueblo. El término anciano habla de madurez espiritual y experiencia, pero todos se refieren a la misma posición. De hecho, en Hechos 20, versículos 17 y 28, todos esos términos son utilizados para referirse a la misma persona.
En Tito 1, 5 y 7 y en Primera de Pedro, capítulo 5, 1 y 2, son utilizadas estas expresiones para referirse a la misma persona. Veíamos que el anciano, obispo o pastor, tiene la responsabilidad de gobernar la iglesia, de liderar a la gente, de instruir a la gente, de guiar a la gente, pastorear el rebaño, predicar y enseñar, orar por los enfermos, de cuidar a la congregación y ser ejemplo de piedad para los demás, establecer el plan de acción para la iglesia, la política y las normas de la iglesia, ejercer la disciplina en la iglesia, examinar a la gente, enfrentar sus pecados y ordenar a otros líderes al ministerio. Es un llamado muy serio y esa es la razón por la que el versículo 1 dice: palabra fiel es esta. Esta frase marca la importancia de esto. Veíamos que es una tarea digna y es correcto aspirar a esta tarea digna. Si un hombre desea eso, él desea una ocupación muy noble. Pero no es que la iglesia acepta inmediatamente a la persona simplemente porque aspiran a eso. La iglesia debe confirmar que se cumpla con los requisitos que debe cumplir todo líder. Entonces, en este punto, cuando nosotros pasamos del versículo 1 al versículo 2, pasamos del hombre con el deseo profundo colocado por Dios para ser obispo a la iglesia, a la responsabilidad de certificar que ese hombre esté calificado. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Los pastores, ancianos u obispos son apartados de manera única por la iglesia y ordenados para el ministerio. La señal de que había ese reconocimiento y que la persona había sido apartada para el ministerio en la iglesia primitiva era la imposición de manos, como veíamos en 1 Timoteo 4:14. El simbolismo viene del Antiguo Testamento, donde el que ofrecía sacrificio se identificaba con él al poner sus manos sobre el mismo sacrificio. Al imponer las manos sobre el candidato para el ministerio, los líderes de la iglesia muestran su unidad y solidaridad con él. También le dan su recomendación, apoyo y consentimiento. No quiere decir que porque un pastor u obispo impone las manos sobre otra persona le transmite su unción o su bendición. No, de alguna manera está hablando de que da el apoyo, da el consentimiento y públicamente se está mostrando y se está apartando a esta persona para el ministerio. Pablo le advirtió a Timoteo que no impusiera con ligereza las manos a ninguno, ni participara en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22. Los que ordenan a un hombre indigno al ministerio comparten el pecado por su pecado. La iglesia primitiva tomaba muy en serio la ordenación. En Hechos capítulo 13, versículo 2 y capítulo 14, versículo 23, leemos que la oración y el ayuno acompañaban el acto de apartar a los hombres para el ministerio. Se hizo en los primeros años por los apóstoles y luego por los ancianos de cada congregación. Así que la autoridad espiritual comienza con un llamamiento divino. Hombres impulsados por una pasión interior buscan activamente servir en la iglesia. La congregación o confirma o rechaza ese llamamiento basándose en si la persona cumple o no con la norma que ha delineado el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7 y también en Tito capítulo 1. Dice la palabra en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En este sermón veremos el primer requisito y quiero que nos tomemos el tiempo para estudiarlo a la luz de las Escrituras, y es que es un requisito tan importante y debemos entenderlo con toda claridad.
El primer requisito que mide si alguien es apto para el ministerio es si él es irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Comenzando el versículo 2, comienza diciendo, pero, y luego es necesario. Entonces, aquí esta palabra pero es utilizada para indicar que debido a lo que el versículo va a decir o dice, debido a que es una responsabilidad sagrada, un deber santo, una responsabilidad sublime, una obra noble, un obispo entonces debe sí o sí ser irreprensible. La partícula griega die, que traduce es necesario, es una partícula colocada ahí para enfatizar algo que es una necesidad absoluta. Es una necesidad absoluta que ese hombre sea irreprensible. Está subrayando que este requisito es indispensable. Una vida irreprensible es el requisito fundamental para el liderazgo en la iglesia. Dice el versículo, es necesario que el obispo sea irreprensible. El verbo ser está en participio presente, el cual en el griego es enai. Einai es el verbo allí. E indica que está en un estado presente de ser irreprensible. No significa que él nunca ha cometido un pecado en su vida entera. Lo que significa es que en la actualidad él es irreprensible y está en un estado continuo de ser irreprensible. Nadie ha sido irreprensible toda su vida. No significa que tuvo que haber sido perfecto antes de ser cristiano. Nadie podría hacer eso. Todo el mundo antes de que vino a Cristo vivía en pecado. La palabra griega que traduce irreprensible es la palabra anepileptos. Anepileptos significa que no se puede ser detenido o arrestado. En otras palabras, el hombre irreprensible no puede ser arrestado o sujetado como si fuera un delincuente. No hay nada de qué acusarlo. Implica también el significado de nunca sorprendido haciendo mal. El que un hombre sea irreprensible indica que no hay nada de qué acusarlo. Entonces, él debe ser un hombre cuya vida no está manchada por algún pecado, algún vicio, alguna maldad, sea un hábito o sea un incidente o sea una actitud. Ninguna cosa que podría causar que él fuera acusado. Él debe estar más allá de la acusación. Ahora, esto no quiere decir que él va a ser perfecto. Eso no quiere decir que no va a haber ocasiones cuando él falle, cuando él haga algo mal. Pero no es algo en su vida a lo cual todo el mundo apunta o señala como un defecto evidente y constante. Es claro que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluirían de ser la norma más elevada de una conducta piadosa. Debe ser un modelo, el pastor, el obispo debe ser un modelo a seguir en la congregación. Lo podemos ver en Filipenses 3:17, Segunda de Tesalonicenses 3:9, Hechos 13:7, Primera de Pedro 5:3. Tampoco debe darles a los enemigos de la iglesia razón alguna para que ataquen su testimonio. El obispo no debe tener defecto pecaminoso evidente en su vida. No debe tener un defecto pecaminoso obvio en su conducta. Nada que signifique que él no pueda ser el modelo supremo para que la congregación lo siga. Si él va a decir, si el pastor, si el obispo va a decir, síganme a mí conforme yo sigo a Cristo, entonces él va a tener que ser sin defecto. Si él va a tener que hacer en el púlpito lo que los pastores son llamados a hacer, y eso es decir, soy el ejemplo, síganme, entonces va a tener que ser un ejemplo de virtud, de una vida piadosa.
El obispo no debe tener nada en su vida que cuando es seguido por su congregación va a llevarlos a pecar. Si el obispo es pecaminoso en cualquier área de su vida, y esto es llevar una conducta de practicar el pecado constantemente, de vivir en un pecado, esto lo descalifica completamente. Por nombrar algunas de las actitudes pecaminosas más evidentes, puede que el hombre sea avaro, codicioso y con amor al dinero. Puede ser que tenga la tendencia a no querer aceptar sus errores y es egocentrista y muestra un total desinterés por los demás. Puede que sea un hombre con problemas de lujuria, le es infiel a su esposa, es un adúltero, o está atrapado por la pornografía, o tiene relaciones fornicarias en caso de ser un pastor soltero. Quizá puede tener alguna mancha moral del pasado que es lo suficientemente grande y obvia para las personas, lo cual lo descalifica. Puede ser que robó abiertamente o cometió algún tipo de fraude tremendo o adulterio en su vida. Si hay algún tipo de mancha de esas en su vida que le permite demostrarle a otros que puede vivir en imperfección y aún así es líder espiritual, él está descalificado. Por eso cuando un pastor vive en pecado y luego cae de su ministerio, es necesario primeramente que sea quitado del liderazgo. Luego, si hay un verdadero arrepentimiento, comenzar un proceso acompañado con la iglesia y los líderes de la iglesia para que haya una restauración adecuada y evaluar detenidamente las faltas cometidas para ver si en un futuro, después de todo un proceso, puede volver a retomar el ministerio. Pero cuando son pecados que dejan una mancha permanente como la mentira abierta, el engaño, el fraude por diversos motivos egoístas, desangrando a la congregación, lastimando abiertamente a la congregación, o pecados como la inmoralidad sexual, como lo puede ser el adulterio, la fornicación o la pornografía, y cometió este tipo de pecados siendo ministro, eso deja una mancha imborrable en el hombre y pierde su irreprensibilidad. Es necesario, dependiendo el tipo de falta y la inmoralidad cometida, que se evalúe con lupa y a la luz de las Escrituras. En una conferencia de pastores, en una rueda de preguntas, al pastor Henry Tolopilo, anciano de Grace Community Church, se le hizo la siguiente pregunta. ¿Un pastor que haya cometido adulterio puede en algún momento retomar su ministerio como pastor? Y cito la respuesta del pastor Henry. En primer lugar, pienso que no, porque un anciano sobre todas las cosas debe ser un hombre irreprensible. Eso quiere decir que no haya reproche en su vida, algo que le acuse, algo que sea descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33, leemos estas palabras de Salomón. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta. La palabra dice que su afrenta nunca se borrará. Ahora es cierto que la persona se arrepiente y viene al Señor pidiendo perdón. El Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá. Y aunque pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo en ese hecho que nos hace reprensibles para llevar a cabo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en alguna iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber. Es algo que va a ser parte de su resumen, por así decirlo, y va a traer reproche a su vida y por lo tanto reproche al ministerio. Esa sería una diferencia muy marcada
entre cometer adulterio y cualquier otro tipo de pecado. Fin de la cita. Entonces, la irreprensibilidad no está apuntando al hecho de que la persona sea perfecta y nunca cometa pecado. Lo que indica es que no hay un solo pecado público en su vida al cual el mundo apunta y todo el mundo conoce. Si ese es el caso, él no está calificado. Puede haber una persona que ame al Señor, que esté allí arrepentido, llegó en arrepentimiento, es un hombre piadoso, el Señor lo limpió de ese pecado, pero si tiene una mancha grave, moral en su vida, que pudo haberlo cometido, pues obviamente ya siendo cristiano, ¿no? Incluso habiendo tenido un ministerio, habiendo tenido su ministerio y cayendo de ese ministerio, esa persona ya está descalificada para ejercer el pastorado. Allí es donde el hombre, la persona debe tener temor de Dios y decir definitivamente yo estoy descalificado. Y puede servir al Señor de otras maneras, pero no en el liderazgo de la iglesia. No solamente esto porque el hombre deja de ser un modelo para la iglesia, sino que va a ser motivo para que gente maliciosa que quiera atacar a la iglesia va a encontrar eso y va a usar eso para destruir la reputación de Cristo y la reputación de la iglesia de Cristo y va a desacreditar la obra. Ahora pregunto, ¿será que un hombre que ha caído de su ministerio por un pecado grave o por vivir en pecado y no se somete a la disciplina de la iglesia ni a una restauración en compañía de la iglesia y de los líderes y se va y pretende abrir una iglesia por su propia cuenta, es bíblico y conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que no, es un no rotundo, un no absoluto. ¿Por qué pregunto esto? Porque es algo que tristemente es muy común. Es algo que pasa frecuentemente. Hombres que no quieren someterse a la autoridad bíblica ni tampoco al gobierno de la iglesia y descaradamente, aunque con pecados evidentes y habiendo sido destituidos de su ministerio, no se preocupan por la obediencia a Dios, sino que van y comienzan una nueva iglesia en otro lugar. Ahí no está la bendición de Dios, ahí no hay una obra genuina del Espíritu Santo, sino una obra guiada únicamente por las emociones humanas. Eso no es bíblico. Allí hay una desobediencia abierta y descarada a los mandatos de Dios. Ahora, es muy importante entender que ese estándar que coloca el Espíritu Santo no solamente es para los líderes. La razón por la que debe ser irreprensible es un requisito tan importante a nivel pastoral y es porque somos el ejemplo de todos ustedes, los miembros de la iglesia. Y ese ejemplo es el que deben seguir. Y ser irreprensible es el ejemplo a seguir. Como Pablo le dice a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Entonces miren algo muy importante. ¿Qué se demanda de ustedes como congregación? ¿Qué se demanda de ustedes como pueblo de Dios, como cristianos? El mismo nivel de irreprensibilidad. Nada más que algunas cosas pueden ser toleradas en la congregación que no pueden ser toleradas en los líderes espirituales porque es cuestión de ejemplo y de ser un modelo a seguir. Que la congregación siga el ejemplo del liderazgo de la iglesia es algo que todo líder debe llegar a decir, porque la vida del líder se está moldeando conforme a la imagen de Cristo. Todo líder espiritual debe poder decir, hermanos, sed imitadores de mí. Filipenses 3:17. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, nos hemos hecho un ejemplo a ustedes, síganos. En Hebreos 13, la congregación es llamada a moldear su fe conforme a aquellos que están sobre ellos.
Primera de Pedro 5 dice que debemos seguir el ejemplo de aquellos que son nuestros pastores. Primera de Timoteo 4 dice: sé ejemplo a los creyentes en palabra y conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El liderazgo espiritual es primordialmente cuestión de ejemplo. Y así como lo mencionábamos en sermones anteriores, el liderazgo se reflejará en la iglesia. Y entonces la congregación tiene la responsabilidad de cumplir también con los requisitos morales y espirituales que los líderes deben mostrar en sus propias vidas. Cada aspecto, cada principio y requisito moral y espiritual debe ser seguido y tomado por la congregación, siendo quienes los presiden los líderes. Entonces, el líder o los líderes de la iglesia son llamados a ser irreprensibles. Esto no quiere decir que no cometen pecados y que son perfectos, sino que no hay algo en nuestra vida que es un problema continuo de pecado que nos hace que seamos culpables y que elimine nuestro ejemplo y que dé una oportunidad para que la gente maliciosa ataque la integridad de nuestro ministerio, la iglesia y la obra de Cristo. Si alguien aspira y desea el obispado, es llamado a esto, es llamado a vivir de una manera irreprensible, para servir de una forma eficaz, porque de algo sí hay seguridad, y es que Satanás va a hacer lo que él pueda para dañar la vida del obispo, y así dañar la iglesia y lastimar el cuerpo de Cristo. Una iglesia es más lastimada cuando el liderazgo cae que cuando las ovejas caen. Y Satanás lo sabe muy bien, y por eso en gran parte de sus esfuerzos los utiliza para pervertir, dañar y desacreditar el liderazgo de la iglesia. Los pastores debemos ser cuidadosos de ser irreprensibles por varias razones. Primero, porque somos el blanco especial de Satanás y él nos atacará con tentaciones más severas que a otros. Los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el embate principal de la oposición satánica. Si un pastor u obispo está guiando las fuerzas de la verdad y de la luz en contra del reino de las tinieblas, si está ahí en la línea frontal, entonces va a sentir la fuerza de la oposición. No hay duda al respecto. En segundo lugar, la caída de un obispo tiene mayor potencial para hacer daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto en las ovejas es devastador. Si bien todo cristiano sabe que la mirada debe estar puesta en Cristo, cuando el líder causa daño a los congregantes, lo termina causando de alguna manera u otra, porque es el obispo el que es el modelo a seguir. Es la persona que gobierna y lidera la iglesia y traerá efectos dolorosos a la congregación, y eso es lo que Satanás busca: hacer daño a la iglesia y que el ministerio y el nombre de Cristo se vean desacreditados. Hay muchos casos de personas que han salido muy lastimadas de las iglesias donde el liderazgo no era bíblico, o porque el pastor o obispo se descubrió o vivía en un pecado abierto y causaba daño allí a la congregación y causó inestabilidad y daño a la iglesia local. Por lo tanto, el obispo debe mantenerse irreprensible porque tiene una responsabilidad muy grande, y velar por el bienestar de las personas de la congregación es una gran responsabilidad. Es triste y es una realidad que muchas veces el cristianismo está en descrédito a causa de los falsos maestros, porque abiertamente son egoístas, abiertamente practican el pecado, abiertamente practican una vida de codicia y avaricia con el famoso llamado evangelio de la prosperidad. Y eso hace que se le cause daño al cristianismo, pero porque sus propios líderes son malos líderes, son antibíblicos y causan heridas al cuerpo de Cristo y al cristianismo en general.
Las personas del mundo no van a decir, es que es este movimiento o este nuevo movimiento cristiano el que está causando daño. No, ellos van a decir el cristianismo en general. Y el cristianismo es bastante golpeado por este tipo de movimientos falsos y de falso liderazgo. En tercer lugar, el mayor conocimiento de la verdad de los líderes y la responsabilidad de vivirla trae un castigo mayor cuando pecan. Cuando un obispo peca contra el conocimiento, pues tiene más conocimiento y profundidad de las escrituras. Por lo tanto, pecar expone al ministro a un mayor nivel de disciplina. Entre más conocemos, mayor es el pecado. Y cuando pecamos en contra de ese conocimiento, por lo tanto, mayor es la disciplina. Si alguien cree que por un momento estar en el ministerio o en el pastorado o en el liderazgo de la iglesia como anciano lo aísla de la disciplina de Dios, está muy equivocado, porque es lo opuesto. Ser anciano o pastor de la iglesia lo coloca en una posición de disciplina más severa, porque cuando el obispo peca en contra del conocimiento, y entonces, porque tiene un mayor conocimiento de las escrituras, peca directamente en contra de Dios, de los mandatos de Dios, teniendo un mayor conocimiento. El pecado entonces es desafiante y la disciplina encaja dependiendo el nivel de desafío del pecado, lo que nos lleva al cuarto punto, y es que en cuarto lugar hay una mayor hipocresía en los pecados de los ancianos que en los demás, porque predican contra los mismos pecados que cometen. Entonces, no solo es más probable que pequemos en contra del conocimiento y tengamos mayor responsabilidad por eso, sino que nuestros pecados tienen más hipocresía en ellos que los pecados de otra persona, porque predicamos en contra de lo mismo. Y cito al puritano del siglo XVII Richard Baxter cuando dijo lo siguiente: tenga cuidado de usted mismo, para que su ejemplo no contradiga su doctrina, y para que no sea como piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser esa una ocasión para su ruina, para que no diga algo con su vida diferente a lo que dice con su lengua, y sea el mayor estorbo para su propia obra, una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa, puede cortar la garganta de algún sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que ha estado haciendo. Tenga cuidado de usted mismo para que no viva en esos pecados contra los que predica en otros y para que no sea culpable de aquellos que a diario condena. Hará usted su trabajo engrandecer a Dios y cuando ha terminado deshonrarlo tanto como los demás. Proclamará el poder de Cristo para gobernar y a pesar de eso lo menospreciará y se rebelará. Predicará sus leyes y las violará deliberadamente. Si el pecado es malo, ¿por qué vive en él? Si no lo es, ¿por qué disuade a las personas para que lo abandonen? Si es peligroso, ¿cómo se atreve a aventurarse en él? Si no lo es, ¿por qué les dice a los hombres que sí? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué no las teme? Si son falsas, ¿por qué aflige innecesariamente a los hombres con ellas y los asusta sin razón? ¿Conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Romanos 1:32. Y a pesar de eso lo hará. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Romanos 2:21-22. Ser borracho o codicioso, ¿haces tales cosas tú mismo? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Romanos 2:23. ¿Qué? ¿La misma lengua que habla contra el mal hablará cosas malas? ¿Censurarán y calumniarán y difamarán a sus vecinos estos labios que se lamentan ante estas y otras cosas por el estilo que hacen otros? Tenga cuidado de usted mismo,
para que no sea que se lamente por el pecado y sin embargo no lo pueda vencer, para que aunque usted busque que otros lo aparten de su vida, usted se incline ante él y llegue a ser su esclavo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:1. Oh hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. Fin de la cita. Con el llamado al ministerio, hay un mayor lugar para la tentación. Hay un mayor riesgo para el desastre, hay un mayor potencial para la disciplina, hay un mayor riesgo para la hipocresía. Con el alto llamado al ministerio viene un alto nivel de conflicto espiritual, viene un altísimo grado de responsabilidad espiritual. El ministerio pastoral demanda una mayor gracia y un mayor poder derramado por Dios debido a la responsabilidad que viene con ello. Y es algo maravilloso que Dios sea el que nos sostiene, pero es necesario que el obispo realmente dedique tiempo y tiempos al estudio de las Escrituras, a la oración y a la comunión con Dios. Los obispos necesitamos constantemente de sus oraciones como pueblo, porque necesitamos una mayor gracia para poder llevar a cabo nuestra tarea. La honra de Cristo depende en gran medida de los líderes espirituales. Si hay alguna mancha moral grande en la vida del ministro, eso ridiculiza la iglesia y el nombre de Cristo, porque el ministro de Dios es figura pública y visible tanto dentro del marco cristiano como para el mundo secular, y toda mancha moral grave en su vida desestima a la iglesia y hace que se vitupere el nombre de Cristo por culpa de los pecados y la manera contradictoria de vivir, así como lo dice la Escritura, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito Romanos 2:24. Entonces, cuando llegamos a la mirada esencial de lo que es el requisito para el ministerio, como lo conocemos, para un pastor, anciano o sobreveedor, debemos comenzar con que el ministerio debe ser irreprensible. El que predica debe ser coherente y vivir coherentemente con el mensaje que predica. Entonces Pablo le está indicando a Timoteo: tienes problemas en la iglesia, tienes que deshacerte de algunos líderes y tienes que traer a nuevos líderes, pero haz esto asegurándote de comenzar con que son irreprensibles. La virtud moral del ministro es absolutamente lo más importante, es la médula del ministerio. ¿Cómo puede entonces un ministro de Dios permanecer firme en batalla, aun cuando será presa abierta del ataque de Satanás y éste buscará destruir el ministerio? La respuesta es sencilla. El ministro debe llevar una vida constante de lectura y estudio de las Escrituras, una vida de oración y de comunión espiritual con Dios. Estoy hablando de horas al día dedicado a la palabra y a la oración, así como David expresó en el Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quién debe ser pastor o anciano o líder en la iglesia? No cualquier persona, sino alguien a quien el Espíritu de Dios ha dado en el corazón un deseo fuerte y cuya vida encaja con el requisito de ser irreprensible. El obispo tiene una gran responsabilidad ante Dios y ante la iglesia. Está representando la iglesia de Cristo. Y aunque no será una persona perfecta, debe ser lo más parecido a la imagen de Cristo y llevar una vida en esa coherencia. Al final,
el estándar y el ejemplo máximo que debemos seguir es el de nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos toda obediencia y seguir su norma de vida. Así como Él les dijo alguna vez a los fariseos, porque yo digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Que esa sea la norma del liderazgo en la iglesia y a lo que nos debemos someter los líderes. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, grande eres tú, mi Señor. Gracias, amado Padre, por las verdades escriturales. Gracias por tu palabra, amado Señor. Yo solamente te pido, amado Dios, que a los que somos líderes en las iglesias, Dios, nos fortalezcas, nos des una mayor convicción de lo que son los requisitos y de lo que nosotros debemos ser delante tuyo y delante del pueblo, mi Señor. Que podamos ser esos varones irreprensibles, amado Padre. Que si hay pecados dentro del liderazgo de la iglesia, se puedan aceptar, y si algunas personas definitivamente no están calificadas para llevar a cabo el ministerio, puedan ser honestos, Señor, y puedan decir yo no sigo más con el ministerio porque no estoy calificado. Y a aquellos, Dios, a los que genuinamente has llamado, Dios, permíteles, Dios Santo, estar firmes y cada día fundamentarse cada vez más, Dios, en las verdades escriturales y en llevar una vida conforme a las escrituras, una vida piadosa, una vida de virtud, Dios, conforme a las escrituras, conforme a Cristo Jesús. También te pido por sabiduría para las iglesias locales, para las diferentes congregaciones, que puedan entender esto muy claramente, mi Señor, porque ellos al final de cuentas son los responsables por acreditar o no a los líderes que van surgiendo, mi Señor. Te pido por tierra deseable, te pido por madurez para la congregación, para que nos permita ser maduros y entender esto con total convicción, amado Señor. Dios, yo te entrego al pueblo cristiano en tus manos, te entrego nuestros corazones, que sea tu luz alumbrándonos y guiándonos, Espíritu Santo, y que todo esto sea para la gloria y la honra tuya, mi Señor, mi Dios. Amén.